Tengan buen día, jóvenes estudiantes. Quien les habla es el profesor Ladislaván Ubius. En esta oportunidad vamos a ver transmisión de movimientos en el área de física. En muchas de las máquinas ya mencionadas anteriormente se utiliza el movimiento de uno de sus componentes para transmitir movimiento a otro que también lo necesitan. Entre las formas básicas para este fin tenemos entonces cuando están conectadas tangencialmente, chocan en un punto, o están conectadas mediante fajas. Si nos damos cuenta en las dos gráficas tenemos que tienen diferente eje de rotación, diferente punto, cada quien tiene su propio centro. Entonces cuando tienen diferentes ejes de rotación el movimiento se transmite por contacto directo, como en el primer gráfico, o a través de fajas o engranajes. Ahora, ¿qué se cumple acá? Que sus velocidades y aceleraciones tangenciales en los puntos de contacto poseen módulos iguales. O sea, es decir que, hablando para dos discos, velocidad tangencial 1 es igual a velocidad tangencial 2. Y recordando la equivalencia que velocidad tangencial era velocidad angular por el radio, asociamos velocidad angular por 1 por el radio 1 es igual a velocidad angular 2 por el radio 2. También que aceleraciones tangenciales son iguales en módulo, y aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. O sea, asociamos aceleración angular 1 por el radio 1 es igual a aceleración angular 2 por el radio 2, que son respectivamente para cada disco. 1 para el disco 1 y 2 para el disco 2, los subíndices. Además, el número de vueltas que da una de ellas es inversamente proporcional a su radio. Ahora tenemos cuando tienen el mismo eje de rotación. El movimiento se transmite a través del eje común. Podemos observar en las gráficas. Hay concéntricos con el mismo centro. Ahí también ven. Para dos casos. Ahora el mismo eje de rotación que se cumple según la gráfica que observemos. Ambos no va a intervenir el tamaño de sus radios ni el tamaño de la longitud de sus radios. Lo que aquí observamos que ambos van a girar a la misma velocidad angular. De ahí tenemos que velocidades angulares y aceleraciones angulares poseen la misma magnitud. Y eso matemáticamente tenemos velocidad angular sería tangencial sobre el radio. Entonces asociamos tangencial 1 sobre el radio 1 es igual a tangencial 2 sobre el radio 2. Y también aceleraciones angulares son iguales. Eso sería aceleración tangencial 1 el radio 1 como aceleración tangencial 2 es el radio 2. También acá observamos otra propiedad, que ambas ruedas registran el mismo número de vueltas a través del tiempo. Ahora veamos los problemas para la clase. Dice, si la velocidad angular del disco A es de 9 radianes por segundo, allá la velocidad angular del disco B. Como observamos, ahí tienen diferentes ejes de rotación. Si tienen diferentes ejes de rotación se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales, es decir, velocidad tangencial de A es igual tangencial de B, y eso acordamos la relación, sería velocidad angular de A por radio de A es igual a angular de B por radio de B. Reemplazamos los datos, obtenemos que la velocidad angular de B sería de 6,75 radianes por segundo. 2. Si la velocidad tangencial del disco A es de 4 metros por segundo, halla la velocidad tangencial del disco B. Según la gráfica, ¿qué obtenemos? Que tienen el mismo eje de rotación. Si tienen el mismo eje de rotación se cumple que las velocidades angulares son iguales. La velocidad angular de A es igual a velocidad angular de B. Y eso equivale a decir que velocidad tangencial de A sobre el radio A es igual a velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Reemplazamos datos, observamos que obtenemos que la velocidad tangencial de B sería de 12 metros por segundo. 3. Dice, si la velocidad angular del disco A es de 15 radianes por segundo, allá la velocidad angular del disco B. Entonces, ¿qué observamos? Que tienen diferentes ejes de rotación, son tangentes, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. Eso equivale a decir que velocidad angular de A por el radio de A es igual a angular de B por el radio de B.
Reemplazamos los datos observando que el radio de B sería 5 metros, el radio de A sería 2 metros. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular de B sería de 6 radianes por segundo. Dice 4. Si la velocidad tangencial del disco A es de 2 metros por segundo, halla la velocidad tangencial del disco B. Entonces, ¿qué observamos? Tienen el mismo eje de rotación. Y eso se cumple que las velocidades angulares son iguales. Eso es equivalente a decir que velocidad tangencial de A es al radio de A como velocidad tangencial de B es al radio de B. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial de B sería de 10 metros por segundo. 5. Dice, si la velocidad angular de A es 6 radianes por segundo, hallar la velocidad tangencial de C. Entonces, ¿qué observamos? Primero vamos a trabajar los discos A y B. Entonces, en ese disco A y B tienen el mismo eje de rotación, sus velocidades angulares son iguales. Entonces, tenemos que la velocidad angular, ya no digo que sería tangencial de A sobre radio de A, porque ya tenemos el valor de la velocidad angular, es de 6 radianes por segundo. Entonces, a la velocidad angular de B lo pongo equivalentemente como velocidad tangencial de B sobre radio de B. Reemplazamos los datos, obtenemos que la velocidad tangencial de B sería de 54 metros por segundo. Eso es lo que obtengo trabajando el disco A y B. Ahora el disco B y C, que tienen diferentes ejes de rotación, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. Es decir, que la velocidad tangencial de B es igual a la tangencial de C. Por lo tanto, reemplazamos, sería la velocidad tangencial de C sería de 54 metros por segundo. 6. Si la velocidad angular de A es de 9 radianes por segundo, halla la velocidad angular de B. Entonces, ¿qué obtenemos? Que tienen diferentes ejes de rotación, se están uniendo mediante fajas. Ahora, que se cumple que las velocidades tangenciales son iguales, es equivale a decir que la velocidad angular de A por radio de A es igual a velocidad angular por el radio de B. Entonces reemplazamos los datos, obtenemos que la velocidad angular de B sería de 12 radianes por segundo. 7. Si la velocidad angular de A es de 3 radianes por segundo, halla la velocidad tangencial de C. ¿Qué observamos? Disco A y B tienen el mismo eje de rotación, se cumple que las velocidades angulares son iguales. Eso equivale a decir que velocidad angular de A es igual a tangencial de B sobre radio de B. Reemplazamos los datos, obtenemos que la velocidad tangencial de B sería de 12 metros por segundo. Ahora, ¿qué más? El disco B y C, que se cumple, tienen diferentes ejes de rotación, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales, es decir, velocidad tangencial de C es igual a tangencial de B. Reemplazamos el valor, obtenemos que la velocidad tangencial de C sería de 12 metros por segundo. 8. Dice, en la figura se tienen dos poleas fijas que giran unidas por una correa de transmisión. Los radios son 15 centímetros y 16 centímetros. Si la polea mayor gira a 180 revoluciones por minuto, halla la frecuencia de la polea menor en revoluciones por minuto. Tenemos la gráfica, la polea 1, polea 2, la polea 1 su radio de R1, polea 2 radio R2. Entonces, ¿qué más? Radio R1 es 15 centímetros, R2 sería 6 centímetros. Además, me están dando que la frecuencia de la mayor polea, o sea de la polea 1, es de 180 revoluciones por minuto. Y me piden la frecuencia de la polea 2 también en revoluciones por minuto. En este caso, tiene diferentes ejes de rotación, se cumple que velocidades tangenciales son iguales. Si eso tenemos, sería velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a velocidad angular 2 por el radio 2. Además, la velocidad angular sería 2pi por la frecuencia. Si hablamos para la polea 1, la velocidad angular sería 2pi por la frecuencia 1 del radio 1 es igual a 2pi por la frecuencia 2 radio 2. Reemplazamos los datos, obtenemos que la frecuencia de la polea 2, o sea F2, sería de 450 revoluciones por minuto.
9. En el tren de n engranajes mostrados, se sabe que R1 es 2 veces radio 2, es igual a 3 R3, así sucesivamente n Rn, o sea, una secuencia. Dice, se observa que el segundo engranaje da 2 vueltas completas por segundo y el último de ellos gira a 420 revoluciones por minuto. Determine el número de engranajes en total, o sea, n sería el número de engranajes. Entonces tenemos como datos que para el segundo engranaje su frecuencia 2 sería del segundo engranaje 2 revoluciones por segundo, y para el último engranaje sería n, la frecuencia del último, el n engranaje sería 420 revoluciones por minuto, y eso equivale a 7 revoluciones por segundo. Entonces, ¿qué se cumple? Tienen diferentes ejes de rotación, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. La secuencia. Ahora tenemos que si las tangenciales son iguales, velocidad angulares por el radio también son iguales, o sea, velocidad angular 1 por radio 1, esta secuencia, así sucesivamente llegamos a velocidad angular n por el radio n. Además, el radio 1 me dice que es igual a 2 veces el radio 2, es igual a 3 veces el radio 3, es igual a n veces el radio n. Entonces, C radio 1 igual a R, todo de función de radio 1, el radio 2 despejando sería R medio, será R3, R tercios, así sucesivamente, que la radio n será R sobre n. De asterisco, igualamos convenientemente, escogemos la velocidad tangencial 2 es igual a la velocidad tangencial del último engranaje. Reemplazamos velocidad angular 2, radio 2 es igual a velocidad angular del último engranaje por el radio del último engranaje. Entonces, la velocidad angular sería 2pi por la frecuencia del segundo engranaje por el radio 2, igual 2pi por la frecuencia del último engranaje por el radio del último engranaje. Reemplazamos datos, obtenemos que n sería 7, es decir que hay 7 engranajes. 10. Si la velocidad angular de la polea 1 es 4 radianes por segundo, ¿qué velocidad tangencial en metros por segundo tienen los puntos periféricos de la polea 3? Radio 1, 12 centímetros, radio 2, 6 centímetros, radio 3, 8 centímetros. 1, 2 y 3 son polea 1, 2, polea 2, 3, polea 3. Entonces, la polea 1 y la polea 2 tienen diferentes ejes de rotación que se cumplen. Velocidades tangenciales iguales. O sea, velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. Ahora reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular 2 de 8 radianes por segundo. Ahora la polea 2 y la polea 3 que observamos en la gráfica tienen el mismo eje de rotación. Se cumple que sus velocidades angulares son iguales. La velocidad angular 2 es igual a velocidad angular 3. Entonces la velocidad angular 2 es igual a velocidad angular 3, reemplazamos por su equivalente, es decir, velocidad tangencial sobre el radio, velocidad tangencial 3 sobre el radio de la polea 3. Entonces reemplazamos datos, hoy tenemos que la velocidad tangencial de la polea 3 es de 64 centímetros por segundo, tener cuidado eso. Entonces, como me piden en metros por segundo, simplemente hacemos la conversión de la longitud, sería 0,64 metros por segundo. Gracias, jóvenes estudiantes, nos vemos en el próximo tutorial. Sigan practicando, sean persistentes en su estudio.